Lo que está ocurriendo en esta generación es que Edom está cayendo. Edom es, yo sé que ustedes están en Occidente, no me refiero a la geografía occidental, sino a la perspectiva occidental en el sentido de Europa colonizó tanto América como, o sea, se tomaron de una buena parte de la visión del mundo. Edom está cayendo y están despertando un montón de preguntas en la humanidad de, bueno, ¿será que la mujer tiene derecho? Llevemos al extremo feminismo. Bueno, los animales también tienen derecho. Bueno, la ecología, bueno, la izquierda, bueno. Y empiezan todas estas preguntas del ser humano que en verdad antes no existían. Antes existían ideas muy definidas. Hoy en día, estas definiciones están totalmente rompiendo cualquier esquema que nosotros habíamos conocido con anterioridad. Y parte del despertar es el despertar, podríamos decir espiritual, pero en un momento tendremos que ser Noah no es solamente ser espiritual. Y aquí es donde yo quiero decir que no hay casualidades. Hashem los puso a ustedes en donde ustedes están. Si ustedes están en México, no es casualidad. Hashem pone sus piezas por una razón. Hashem hizo que ustedes dijeran, wow, acabo de caer en cuenta que la Torah no busca que yo expíe mis pecados con placebos emocionales, sino que la Torah quiere que yo haga acciones, que yo en verdad transforme el mundo, que cumpla leyes, que el mundo sea mejor de acuerdo a un accionar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde yo les digo que no hay casualidades, que Hashem les hizo todo ese trayecto para que ustedes llegaran no solo a este clase, que ustedes llegaran hasta el punto en donde ustedes están a nivel conceptual y hasta donde ustedes van a ir. Les voy a leer un texto, esto está en la Torah, esto está en Génesis 10:32, Bereshit, y dice así: אלה בני שם למשפחתם לנשותיהם בארצותם לגויהם, y dice, el siguiente versículo de hecho, אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגויהם. Traducción. Estas son las familias de Shem. Ok, les doy el contexto. Acá en Génesis 10, lo que ocurre es que salen la familia de Noah del arca, en el capítulo anterior, se les da las leyes noágidas, y lo que ocurre es que a los hijos de Noah, a estos 3 hijos de Noah, que paréntesis, esto es muy elevado, no se lo tomen literal de que habían 4 señores en un bote y llovió con animales, y esto es profundo. Los 3 hijos de Noah significan los arquetipos del ser humano, las tendencias que tiene el ser humano, en fin. De ahí descienden las 70 naciones. 70 en hebreo es como decir, es una expresión de decir mucho, ¿sí? No es que 70, literal, el dígito es 7, 0 personas, no, se refiere a la humanidad. Salen 70 naciones a partir de los hijos de Noah, y en este capítulo, en Génesis 10, se enumeran las 70 naciones, es decir, la humanidad, y las perspectivas de la humanidad y las culturas de la humanidad. Y cómo termina este capítulo, dice, estas son las familias de los hijos de Noah, el término moderno es noágida, ¿sí? Estas son las familias de los Bnei Noah en sus generaciones, de acuerdo a sus pueblos, a sus naciones, para pueblos, naciones. Pero acá hay algo raro, que acá dice, usa 2 términos. Estas son las familias de Bnei Noah, pero luego dice, estas son sus naciones. Entonces, ¿cómo así? ¿O son familias o son naciones? Y la respuesta es que ya lo tiene el versículo anterior. Dice que son familias por sus lenguas, pero por sus tierras son naciones. Acá lo que nos está explicando Bereshit es el desarrollo de la humanidad. La humanidad en un inicio eran individuos, pero eran familias. No había nacionalismo, no había toda esta locura de ideologías como comencé esta charla. Lo que habían eran familias. ¿Qué ocurre? Que con el desarrollo de la historia se empiezan a unir familias, se hace un clan, y empiezan a unirse por ideas, y se hacen naciones y territorios y guerras y economía y geopolítica, y empieza todo un sistema de corrupciones, y empieza el mundo a volverse más complejo en bloques que se llaman naciones, países, nacionalismos, ideologías que tratan de enmarcar a todo un colectivo debajo de una idea, debajo de un pasaporte, debajo de un territorio, etcétera. Así es como se forma. Inicialmente, por eso dice Lil Shonotam en sus lenguas, porque la lengua es algo interno del ser humano. El ser humano inicialmente era familia de la tierra en el sentido cultural, en el sentido intrínseco. Al ser humano eran familias, pero después los territorios los definieron como naciones. Hasta acá, ¿vamos bien? Muy bien. Me salió en hebreo. Y luego, ¿qué pasa?
se desarrolla la historia de la humanidad y nosotros estamos entre el punto A, que es la salida del arca, y el punto B, que es los días del Mashiach. Nosotros estamos en la mitad, muy cerca del punto B. Estos son los días del Mashiach, pero a la llegada del rey Mashiach, ¿sí? ¿Qué pasa? Que acá hay una visión del final de los días en el judaísmo. No hay un final de los días, el mundo no se acaba, o al menos de que el sol se explote y tengamos 8 minutos antes de que el planeta Tierra salga volando. No sé si saben esa teoría. En fin. Pero la humanidad, estamos aquí, ¿sí? Y vamos a estar acá un buen tiempo, especialmente con las tecnologías que se han desarrollado. El punto es que la visión final, que está la del profeta Zacarías, el último capítulo, les voy a leer los versículos 16 y 17. Acá habla de una guerra contra Jerusalén, fin de los tiempos, yo qué sé, ¿sí? Así como, pero ¿qué pasa al final? Paz mundial, literal, todos felices. Pero dice así: והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות לחוג, no, perdón, ולחוג את חג הסוכות. Traducción, dice, bueno, contexto, vienen las naciones y rodean a Jerusalén para destruirla y al final fracasan y no se destruye, llega el Mashiach, etc. Y que dice acá al final de Zacarías, como lo último, la última visión del profeta es que los que quedaron de las naciones, de los pueblos, desde las naciones que fueron contra Jerusalén, van a empezar a ir a Jerusalén, al templo, ahí más adelante menciona el templo, y se van a postrar frente a Hashem, el Hashem de los ejércitos, y van a festejar Sukkot. No sé si sabían eso, que los noajidas en el futuro van a tener que cumplir Sukkot, y si no lo cumplen, acá también les dice que es una maldición de que el noajida que no lo cumpla. Pero, y luego dice, והיה כאשר לא יעלו את משפחות הארץ אל ירושלים משתחוות אל מלך השם ולא יהיה עליהם גשם, etc. Dice que cuando dice, y será que los que no suban de entre las familias de la tierra a Jerusalén a postrarse ante Hashem, sobre ellos no habrá lluvia, así como los maldice, digamos. Pero entonces acá vemos la inversa. Empieza diciendo que las naciones vendrán a Jerusalén, pero el siguiente versículo dice, y las familias de la tierra que no vengan a Jerusalén, según Zacarías, acá, ¿quiénes son los que dijiste que iban a venir a Jerusalén en los días del Mashiach? ¿Las naciones o las familias? Pues acá lo que dice Zacarías es que ese es el orden. Primero, las naciones y luego las familias. Es decir, que la humanidad va a vivir un proceso inverso a lo que tuvo para su degradación, digamos, va a tener un proceso inverso, que es que las personas se van a volver familias de la tierra. Los nacionalismos se van a acabar, los religionismos se van a acabar, todas esas cosas no van a ser relevantes porque la verdad va a ser tan clara que van a ser las familias, va a ser lo que es intrínseco en el ser humano, lo que es natural del ser humano, es decir, la familia. Entonces, hasta acá vamos bien. Lo que ocurre es que Dios le pacta a la humanidad que la humanidad en su más puro estado, en familias, pero la humanidad se vuelve naciones, conflictos, pasan milenios de historia y los días del Mashiach, que son estos, la humanidad va a empezar nuevamente a volver a su fase original, a su naturaleza, a su familia, a lo más puro de ellos. Entonces, espero que esta idea esté clara, porque es importante, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la que las 70 naciones del mundo, es decir, la humanidad, las 70 naciones que se habían vuelto naciones, retornarán a ser familias. Hasta acá. Así es la visión de los profetas. Ahora aterricemos un poco todas las locuras que acabamos de decir. De la siguiente forma. En general, ustedes saben, el pueblo judío somos un pueblo, ¿sí? No una religión, etc. Ustedes saben cómo el pueblo judío sobrevivimos después de la destrucción del templo hasta hoy. Muy sencillo. No era tan sencillo, pero lo voy a resumir. Teniendo comunidades. El secreto del pueblo de Israel para sobrevivir fue que estábamos unidos. Cuando no estábamos unidos, casi nos exterminan. Cuando estábamos unidos, nadie pudo. Seguimos aquí, por unidos. Y en ese proceso, lo que ocurrió es que el pueblo de Israel, el pueblo judío, teníamos un país judío hace 2000 años. Roma lo destruyó y así es como los judíos salen, el pueblo judío es desterrado, ¿y qué hacen este pueblo? Tirar la toalla, ¿no? Dicen, no, vamos a hacer embajadas de ese antiguo estado Judea, del país judío que había, hagamos embajadas, y esas embajadas
se llaman comunidades judías, sinagogas, ¿sí? El templo fue destruido, pero para que no se nos olvide lo que se hacía en el templo, hagamos un mini templo. Ya no hay sacrificios, porque todo se puede en Jerusalén, pero vamos a recordar los sacrificios. Ya no hay levitas cantando en las gradas del templo, pero vamos a tener un sidur en donde vamos a leer los salmos, todavía, en la tefilá. Entonces, así nace la sinagoga, y se empieza a desarrollar estas ideas para preservar la idea de que algún día íbamos a volver a los judíos a la tierra de Israel y algún día íbamos a volver a tener un país. Y lo que nos mantuvo es eso, las comunidades. Eso es lo que nos dio supervivencia. En la naturaleza es evidente que los, digamos, sistemas de animales que, digamos, se componen de forma más estructurada, sobreviven por comunidades. Las hormigas sobreviven por comunidades. O sea, trabajan en equipo y así mantienen a generaciones por trabajar juntas, sincronizadas, etcétera. Los pingüinos trabajan en comunidades. Los pingüinos, por su morfología, se congelarían del frío en los inviernos que los pingüinos están expuestos, pero porque están en comunidades, en masas, entonces se calientan entre ellos y sobreviven en lugares que otros animales no sobrevivirían. Entonces, ese es otro tema. Pero más allá de la supervivencia, no es solo supervivir, es impactar. Porque uno puede decir, bueno, creemos una comunidad no ágida para que nuestra ideología se quede, la podamos guardar. No, el no ágida, eventualmente, como nos dijo el profeta, debe ser una aspiración que salga hacia afuera. No se puede quedar encerrado en una botella no ágida. Entonces, el modelo no solamente es para la supervivencia de la idea, sino para la proyección de la idea. Les doy un par de ejemplos. Los ilustrados de Europa del siglo XVIII, Rousseau, Montesquieu, Diderot, fueron individuales que eventualmente tenían sus círculos de pensadores y literalmente con libros, con palabras, transformaron a la humanidad de una forma brutal. Los enciclopedistas, o sea, los grandes pensadores de lo que conllevó a la Revolución Francesa, y eso conllevó a, bueno, entre ese periodo, ¿sí?, a las revoluciones en América, y eso conllevó eventualmente a la democracia. Antes no existía el cuento de la democracia. Eso es gracias a pensadores que se reunieron en su grupito de intelectuales y así hicieron que sus ideas se transformaran a toda la humanidad en un par de siglos. De hecho, en un siglo y medio, toda la humanidad se volcó. Las monarquías se desmoronaron en Occidente, bueno, y en Oriente vemos que la democracia trata de empujar, etcétera, tienen modelos distintos de gobiernos, por eso que allá el proceso histórico es distinto, allá es acá, ¿sí?, donde yo estoy. Pero solo es para que entiendan que esta visión de que, no, pero ¿cómo así que estamos haciendo un Google Meets, una reunión de acá unas par de docenas de Bnei Noach? ¿Cómo vamos a hacer esta visión del mundo? Señores, ya lo han hecho muchos, los que crearon Estados Unidos. No es algo nuevo. Ustedes lo pueden hacer, y si no, sus hijos con los valores de Bnei Noach y con intelecto y con fuerza y con Hashem los va a llevar a la victoria eventualmente. Cuando empiecen a haber líderes noajias, etcétera, este cambio es muy posible y es muy plausible en una generación como esta. Ahora, las comunidades noajias, de hecho, tuve una entrevista con Irving Gattel, no sé si lo conocen, pero él es alguien local en el país donde ustedes están, bueno, donde está en México, porque acá hay personas de bastantes lugares, y él me decía, y me puse a pensar, el movimiento noágida es, el movimiento noágida en el sentido de conformación de comunidades es inevitable, nos guste a los judíos o no, por más que aparezca un influencer diciendo, no, yo me opongo, un aplauso, es que ya está pasando, y no, nosotros no podemos detenerlo, no es algo que está en verdad no es algo que se sale de nuestras manos. Entonces, hay otras posturas que dicen, ok, ya está pasando, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Sí? Siendo que es inevitable. Paréntesis, dato curioso, hubo un filósofo llamado Aristóteles, en español, que él decía que el ser humano es un zoon politikon. Eso es como un animal político, pero lo dice en un contexto de animal social.
Es decir, la naturaleza humana los está empujando a ustedes a que hagan comunidades, nos guste o no. Bueno, no nos guste también, porque si una persona dice, no, yo no quiero ser parte de la comunidad no ágida, se va y no pasó nada. Pero eventualmente necesita ese sentido de pertenencia. Eso sí, nos guste o no. De acuerdo a la perspectiva de Aristóteles, hay otras perspectivas que no, pero está bien. Les quiero hablar sobre un sociólogo, que él fue un sociólogo judío, nacido en Polonia, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, de las grandes mentes que existió, él falleció hace como 5 años, y fue un filósofo enorme. De hecho, él ganó un premio llamado Príncipe de Asturias. Los que no conocen, es como una variación del premio Nobel, ¿sí? Una mente brillante. Y él tiene en su libro, Comunidad, así se llama el libro, él plantea sobre lo que es la comunidad de nuestra generación. Es un libro brutal. Comienza sobre esta idea que les voy a decir, capítulo 1, en el capítulo 3 lo trae, que ahí lo que dice Bauman es que esta generación, no, en generaciones anteriores el sentido comunitario era muy evidente, ¿sí? La iglesia, etcétera, pero en este momento, por todas estas desconexiones que están habiendo y por los distanciamientos tecnológicos, etcétera, ya no hay, o sea, el sentido de comunidad se ha ido fraccionando y lo que se acerca va a ser peor. Esperen la siguiente generación, ¿dónde van a estar las comunidades? Entonces, acá Bauman plantea que lo que va a salvar la humanidad, él lo dice no desde una perspectiva de la Torá, a pesar de que era judío, él lo dice desde una perspectiva filosófica y muy lógica, y él desarrolla que lo que va a salvar a la humanidad es crear comunidades, porque las comunidades son como ese modelo que nuevamente le da un motor a la sociedad, etcétera, etcétera. Lo que él dice que falta a nuestra generación es la confianza. Tiene todo un capítulo hablando de este tema de la confianza, quizás es lo que llaman emuná. Y él dice que él lo explica un poco más complejo, que el sistema económico ha hecho que la confianza no exista entre pares y por eso, por el sistema económico, se han roto las comunidades porque la confianza está condicionada, etcétera. Pero el punto es que eventualmente se necesita confianza, lo que yo llamaría emuná. En verdad, es algo, una de las barreras que ustedes van a tener presente en todo este proceso. Se los menciono como dato curioso. Y siendo que ahora las comunidades de Bnei Noach son inevitables, bueno, hagamos un resumen. El resumen va así. La Torah nos habla de que la humanidad en su estado más puro recibe las leyes de Bnei Noach porque esta fue la forma en la que Hashem hizo que o le ofreció a la humanidad que si las cumple, la humanidad está en un buen estado, pero la humanidad evidentemente involucionó, o bueno, creó nacionalismos, etcétera, y nos encontramos en este proceso de volver al estado puro de Noach y sus hijos, de los Bnei Noach. Y lo que también dijimos es que eventualmente cuando hay personas con una misma perspectiva ideológica, forman comunidades, bien sea para que sobreviva la idea o bien sea para que la idea influya al mundo, que esa es como la postura que yo tengo. No es simplemente hagamos comunidades para inventarnos una pseudo iglesia no ágida, no es eso. Las comunidades tienen un fin que es un fin literal, iluminar a las sociedades, es un fin activo. Entonces, acá es donde se hace la pregunta, ok, ¿y cómo las comunidades van a hacer esto? ¿Cómo una comunidad va a influir al mundo? ¿Alguien me explica qué rayos? Pues muy sencillo. Bueno, no es tan sencillo, pero la respuesta es la siguiente. El día es este día, ¿sí? Ustedes tienen que hacerlo, no yo, porque yo vivo en Israel, ustedes en sus países. El día en que los Bnei Noach empiecen a ser influyentes en cada uno en su campo, en la cultura, en el arte, en la ciencia, en la academia, en la política, ese día es cuando empieza este proceso de la transformación social. Es decir, que no es solamente quedarse con la idea encerrados acá hablando teorías, sino que eventualmente ustedes o sus hijos, espero que no pase más allá, pero puede que también sus nietos, yo espero que ya para la época de sus hijos haya un presidente no ágida, o por lo menos un ministro no ágida, etcétera. No, ministro puede que sea nuestra generación, pero ya la siguiente puede que hayan presidentes Bnei Noach, que eventualmente lo que para llegar a ese punto de que hayan líderes, pensadores, imagínense músicos, el director de una orquesta, de una sinfónica, sí, acá Alfredo, corrígeme con las guitarras. Bueno, los pensadores que dirijan, digamos, la academia, los rectores, los decanos, no sé, la gente que al final
cuentas son los que mueven la idea, los editores de los diarios, si es que todavía van a existir los diarios, no sé, ya, obviamente van a dejar de imprimirlos en algún punto, pero ¿saben? Las personas que tienen esta influencia en nuestro día a día, que sean no ágidas. Eso es, al final eso es lo que va a pasar. ¿Qué significa que sean no ágidas? Que va a ser una humanidad, líderes que cumplan las leyes de Noah. Es lo que va a pasar. Entonces, hay uno de todos estos aspectos que les dije, la cultura, el arte, hay un campo que es posiblemente el más crítico, y es la política. Nos guste o no, y seguramente no nos guste, porque la política es como una de las partes más feas del ser humano, por lo menos esa es la connotación que tenemos, pero si ustedes se fijan en la profecía esta de Zacarías, que él dice que van a venir las naciones. ¿Cómo así van a venir las naciones? Van a venir que todos los países, todas las personas van a venir, ¿cómo van a caber en Israel? Sí, explíquenme, 10 billones de personas, ¿cómo van a entrar en Jerusalén? No van a entrar. Por lo tanto, sabios explicaron, no, los líderes de las naciones. Es decir, que al fin de cuentas, esta visión futura son los líderes de las naciones, son los presidentes, los reyes, sí, sus diferentes variaciones, primeros ministros, etcétera. Ellos son los que eventualmente van a representar a su nación como lo hacen hoy en día. Cuando alguien se para en las Naciones Unidas a hablar, está hablando en nombre de todo un país, les guste o no. Entonces, igual de esta forma, que las naciones van a tener a sus líderes que los representan y ellos son los que van a venir a Jerusalén. Es decir, que esta visión de Zacarías es una visión que apunta a los líderes políticos y todo lo que está alrededor son los cimientos para que este líder político tenga que basarse. Porque imagínense, ¿cómo puede haber un líder político si no hay todo lo que está alrededor? ¿Sí me entienden? Desde la cultura, el arte, toda la ciencia, todo esto es para abrigar la idea de que una nación tenga estos conceptos para que sepan cuál es su líder político, no ágil, etcétera. ¿Hasta acá vamos bien o los empecé a enredar muchísimo? Ok, los enredé. ¿Broma? Muy bien, Jacob, muy bien. Súper. Y por lo tanto, ustedes están poniendo las simientes de eso. ¿Las simientes? Los cimientos. Las simientes es como lo que dice Abraham, ¿sí? De que se bendecirá la simiente. Los cimientos de eso, las bases de eso. Ustedes están poniendo esta base. Lo digo fielmente. Ustedes son los que están haciendo esto. Porque a partir de ustedes es que vienen estas ideas. Como les dije, ¿qué hizo Rousseau? ¿Qué hizo Montesquieu? Literal, se sentaron a escribir un libro. Pero ¿qué pasó? Que cuando las personas vieron la idea, las personas empezaron a decir, un segundo, ¿cómo así que los reyes son corruptos y que se puede que el gobierno venga del pueblo? Creemos la democracia, tomémonos la Bastilla y bajémonos al rey Luis de Francia. Entonces, un libro despertó todo lo que es bueno, varios libros, despertaron todo. Karl Marx, un libro, literal, el manifiesto comunista, transformó a la humanidad. Todo esto que vemos hoy en día de la izquierda, eso es porque Karl Marx se le dio por escribir un libro diciendo que el proletariado abusan de él. Un libro. Señores, piensen todo lo que pueden hacer ustedes, todo lo que pueden transformar en esta generación, ¿sí? Que, por favor, yo no sé cómo Marx sacó su libro, siendo que en verdad no tenía dinero, no tenía nada. Hoy, miren todas estas herramientas, ¿qué excusa tenemos? No tenemos. Entonces, acá viene la parte a donde también quería llegar y es de virtual a presencial. ¿Cómo se hace? Porque acá, bueno, reunámonos, leamos los salmos todos en conjunto, hablemos de la parashá, un aplauso. Ok, ya, pero que sigue. Y este es el gran reto. Este es el gran reto y por eso es que solo es posible presencial. Y acá les voy a decir uno de los grandes, no sé si se van a decepcionar, pero tienen que escucharlo. Los judíos no les vamos a hacer comunidades. Los rabinos no les van a hacer comunidades a ustedes. Olvídense, las comunidades, y mi postura es, no deben ser gestionadas por un rabino. Deben ser hechas por ustedes, gestionadas por ustedes. ¿Qué tiene que ver un rabino con una? Miren, la idea de Bnei Noach, que la Torah le fue entregada a Israel, pero no para decirles qué hacer, al revés. Ustedes tienen que saber qué es lo que ustedes buscan, la esencia de ustedes como naciones, etcétera. Y cuando surja una pregunta,
van y le preguntan a Israel y le preguntan, oiga, señor rabino, Rav David Shalem, lo que sea, ¿qué opina usted de el aborto o cómo debemos tratar el tema del aborto siendo que está X y Y preguntas? O, por ejemplo, un ejemplo que ocurrió en California hace no mucho, California, Estados Unidos, le ocurrió a una comunidad no ágida, les cuento. Una empresa que hace salchichas. Y lo que ocurre es que ellos vieron, se enteraron de que el proceso meten la vaca viva y la vaca es triturada en vida. Y si así sale la salchicha, entonces, ¿puede comer una ágida esto o no? Porque si está hecha de un animal vivo, mientras estaba vivo, es verminajai, es una prohibición no ágida. Consultaron al rabino local, etcétera, y la postura es que no deben comerla, porque esa salchicha no tiene kosher, no tiene sello kosher para el no ágida. No puede. ¿Cómo puede participar en una industria tan cruel que se come un animal vivo? Literal. Bueno, no está vivo el animal, pero sí su proceso es, se me entendieron. Entonces, son preguntas que van a surgir. Hay 1 millón de temas así, desde se puede comer carne, no sé si ustedes saben que hay impresoras de carne ya, y imprimen comida hoy en día, como impresoras 3D. ¿Y qué pasa si la vaca de la cual tomaron la célula madre está viva? ¿Acaso no se considera que se come carne de un animal vivo? Preguntas por el estilo, ¿sí? Y estos son ejemplos tontos. Hay preguntas mucho más existenciales, de imagínense en verdad cuando ya hayan ministros no ágidas con temas que se les ponga al frente, temas de corrupción, temas de abusos, temas de un ministro de defensa no ágida, salir a la guerra, cómo hacer un ejército, cómo funcionan estas cosas en la ley no ágida. Son preguntas que eventualmente la humanidad va a tener que enfrentar. Y son preguntas que tienen que tener respuesta, porque si en verdad queremos que Hashem, digamos, guíe nuestras vidas, eventualmente necesitamos de este tipo de respuestas. Ahora, entonces, eso es como el primer mensaje que les quería decir. Y a propósito, quiero decirles un ejemplo de virtual a físico. Pues bueno, acá hay bastantes personas ya, pero principalmente la charla es para Brit Olam, México. En México, yo, pues, una noción de qué fue, pero ustedes recordarán más que yo, el movimiento estudiantil, hashtag yo soy 132. ¿Cómo así? Hashtag, ¿qué es un hashtag? Pues señores, hashtag es un término de algo virtual, es un numeral, pero de un concepto, aunque empezó presencial, ¿sí? Que empezaban a abuchear al expresidente, etc. Pero como de un concepto virtual, se empezaron a decir hashtag indignados los estudiantes, etc. Y se transformó en un movimiento que México fue básicamente sacudido. Que ¿Cómo así? Personas de virtual a... Entonces sí, así son las cosas. Cuando hay una ética que ya se ha implantado mucho, es cuestión de tiempo para que eso simplemente estalle. Y eso es lo que va a pasar con el movimiento no ágida. Esto está creciendo eventualmente. La idea en las personas de que hay mucha decepción en las religiones, en las ideologías. La gente en verdad no tiene ni idea de qué creer, qué hacer, cómo funciona todo esto. Es muy confuso todo. La información es muy amplia. Y pienso yo que el monoteísmo es la alternativa que siempre ha ofrecido la Torá antes de que se contaminara de ideas mezcladas con otros paganismos, etcétera. Entonces, es aquí donde ustedes créanlo o no, de la noche a la mañana, esto simplemente puede que transforme de una forma brutal. Para darles un ejemplo, hay alguien de Argentina, sí, sí, ya vi algunas personas, pero el ejemplo es que en Tucumán, en Argentina, hubo tal caso que no recuerdo si el cargo gobernador, no sé cómo se les llamen, de Tucumán, oficialmente él proclama que se deben cumplir las leyes no ágidas, etcétera. Es algo bastante loco, pero sí, a nivel ya político hablan de leyes no ágidas en Argentina, en Estados Unidos también. Obviamente, es una forma muy básica, pero lo que van a hacer ustedes y sus descendientes, Besarat Hashem y sus familias de la tierra, ¿sí? Van a hacer toda esta transformación. Y ahora, a la pregunta concreta,
¿cuál es el objetivo de formar comunidades presenciales? Que este mundo sea mejor. Que Hashem, el nombre de Hashem sea uno en el mundo. Ese es puntualmente. Hasta aquí. Jacob, muy agradecido. Resumiendo lo que nos estás platicando, pues creo que es muy evidente que las comunidades Bnei Noach no estamos llamadas a ser una congregación más, una congregación religiosa más, o un club social más, sino debe de ser un lugar en donde ciertamente estudiemos, compartamos, pero trascendamos a nuestra sociedad, es decir, hagamos actividades que exalten el nombre de Hashem, ayudando a nuestra sociedad, etcétera. Ese debería de ser nuestro enfoque y no tanto todo el procedimiento tradicional del pueblo de Israel.